Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucia Vergara, directora de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy, sábado 1 de agosto, te cuento lo más importante de la semana. Comenzamos con una investigación sobre algunos pagos del gobierno de Michoacán a empresas fantasma y de la desaparición de información pública sobre estos recursos. Revisamos nuevos hallazgos sobre una red empresarial vinculada al huachicol fiscal y sus conexiones con Amílcar Olán, un personaje muy cercano al entorno del expresidente López Obrador. También analizamos si la justicia se aplica con el mismo criterio para todos. Exploramos las dudas en torno al examen de admisión de la UNAM y la empresa responsable de la plataforma tecnológica. Y cerramos con el debate sobre los nuevos lineamientos para regular contenidos informativos y sus implicaciones para la libertad de expresión. Así que, ¿ya tienes tu café o tu mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, porque el brunch de hoy viene acompañado de justicia, educación y libertad de expresión. Una buena receta depende de que los ingredientes sean auténticos. El problema comienza cuando en lugar de productos reales aparecen ingredientes fantasma. Y justo de eso trata nuestra primera investigación. El gobierno de Michoacán, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, realizó pagos a través de la Secretaría de Seguridad Estatal a 2 empresas definitivas y 3 contribuyentes señalados por el SAT como presuntos simuladores de operaciones. Estas transferencias se habrían utilizado para pagar supuestos servicios de hospedaje, combustible y alimentos en comisiones que realizó personal de la Secretaría de Investigación Especializada. Y aquí viene lo más raro de todo. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad verificó los folios fiscales de las facturas y confirmó que los CFDI aparecen con estatutos vigentes. Sin embargo, cuando solicitó la información, las dependencias involucradas respondieron que no tenían registro de estos pagos. ¿Cómo desaparece la información sin que desaparezcan las facturas? Para responder a esta pregunta, hoy nos acompaña en el brunch la periodista Valeria Durán. Te escuchamos, Valeria. Hay facturas que existen, pero para el gobierno de Michoacán no existen. Suena absurdo, pero eso fue exactamente lo que encontramos. Imagina esta escena. Un gobierno asegura por escrito que no tiene información sobre una serie de pagos, pero al mismo tiempo existen facturas emitidas a su nombre con folios fiscales vigentes y donde aparece el RFC del propio gobierno del estado. Entonces, ¿quién dice la verdad? Entre julio y septiembre de 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realizó pagos por hospedaje, alimentos y combustible para cubrir comisiones oficiales de su personal. Hasta ahí, todo parece normal. El problema apareció cuando revisamos quiénes emitieron esas facturas. 2 de los proveedores habían sido declarados por el Servicio de Administración Tributaria como empresas fantasma definitivas. Otras 3 ya formaban parte de la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones fiscales. En MCCI verificamos uno por uno los folios fiscales y confirmamos que todos esos comprobantes siguen apareciendo como vigentes ante el SAT. Después solicitamos vía transparencia las facturas y la documentación que respaldaba esos pagos. Incluso enviamos como evidencia copia de los propios comprobantes, donde aparece el RFC del gobierno de Michoacán. La respuesta fue sorprendente. La Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobierno respondieron que no tenían información sobre esos pagos. Es decir, las facturas existen, los folios fiscales siguen vigentes, pero el gobierno de Michoacán asegura que no tiene registro de ellas, o al menos eso es lo que afirmó de manera oficial. Todo esto ocurrió cuando José Antonio Cruz Medina, hoy secretario de Seguridad Pública del Estado, era subsecretario de Investigación Especializada. La pregunta es inevitable. ¿Cómo terminaron los recursos públicos en manos de proveedores señalados por el SAT? Y sobre todo, ¿por qué el gobierno de Michoacán niega la existencia de documentos que aparecen y esto demuestra todo lo contrario a la versión oficial? Muchas gracias, Valeria, por compartir esta gran investigación. Es sencillo. Cuando los documentos existen, los pagos existen. Y aunque las autoridades digan que no encuentran nada, hay un evidente problema de transparencia.
Ahí es donde el acceso a la información deja de ser un trámite para convertirse en una herramienta indispensable de rendición de cuentas. Y bueno, hay desayunos que requieren una buena dosis de energía. El problema es cuando esa energía viene acompañada de sospechas, irregularidades y millones de litros de combustible. La investigación que presentamos esta semana revela una red de vínculos entre empresas dedicadas a la importación de diésel y personajes cercanos al círculo del poder. Icon Midstream, la empresa con sede en Texas, investigada por el FBI y la Fiscalía General de la República por su presunta participación en el caso del huachicol fiscal, mantuvo relaciones comerciales con Portacelis Gas and Oil, una empresa creada nada más y nada menos que por Amílcar Olán. ¿Te suena el nombre? Probablemente sí, pues en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hemos documentado la relación cercana que tiene con Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Para profundizar en esta investigación, hoy nos acompaña Leonardo Núñez, director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción. Con él revisaremos los principales hallazgos de esta información que forma parte del libro El huachicol fiscal, la madre de todas las estafas, escrito por el director de periodismo de Mexicanos contra la Corrupción, Raúl Olmos. Leonardo, bienvenido, te escuchamos. Quiero contarles una historia que empieza en una casa modesta de Cárdenas, Tabasco, y termina en unas oficinas de Houston cateadas por el FBI. Y en medio hay 15 millones de litros de diésel huachicoleado, una empresa que nació apenas hace 2 años y 2 apellidos que ustedes seguro conocen muy bien: López Beltrán. Empecemos por el nombre que amarra todo: Jorge Amílcar Olán Aparicio. Hace unos años, él vendía azulejos y muebles de baño todavía en el estado de Tabasco. Hoy es contratista, minero y empresario de salud. ¿Qué cambió? Pues que Amílcar es amigo de la infancia de Andy y Gonzalo López Beltrán, los hijos del expresidente López Obrador. De hecho, en audios previos que obtuvo Mexicanos contra la Corrupción, el propio Amílcar lo dice con todas sus letras. Cito: a mí Bobby, la instrucción que me dio literal fue: tú tienes que producir 500,000 metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre, en un escándalo alrededor del balastro con el Tren Maya. Bobby es Gonzalo. Y en otro audio, también él dijo: Bobby me dijo que nos va a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Ahora, la cadena. Amílcar tiene un contador de confianza desde 2018, que se llama Juan Carlos de la Cruz Murillo. Ese contador aparece por todos lados en las empresas y las aventuras de negocios de Amílcar. Es comisario de Romedic, la empresa farmacéutica de Amílcar, que recibió más de 490 millones de pesos con contratos del INSABI. Es accionista mayoritario de Pollago, otra empresa que es una ferretería que en 2023 cambió de giro y empezó a vender medicinas, llevándose 344 millones de pesos en contratos del IMSS. Y en agosto de 2024 apareció como administrador de una nueva empresa, Portacelis Gas and Oil. Portacelis es el mismo nombre de la constructora que Amílcar fundó con su abuelo materno. Pues bien, Portacelis Gas and Oil nació en agosto de 2024 y solo 7 semanas después de que fue creada, obtuvo un permiso para poder importar 52 millones de litros de diésel. Y entonces cambiaron a los socios. Entraron 2 jóvenes que viven en unas rancherías en Tabasco, uno de ellos un ex vendedor de puerta en puerta sin ninguna historia empresarial, y ellos quedaron como los dueños. Después, entre febrero y julio de 2025, esta empresa importó 15.350.000 litros de diésel desde Texas en 444 operaciones por casi $7 millones. En este esquema que todos conocemos hoy como el huachicol fiscal. ¿Y quién se los vendió? 3 empresas que son de Texas: Brownsville GTR, MG Energy y en su primerísima importación también una empresa llamada Icon Midstream. Icon Midstream es la pieza clave. Es una empresa de Houston que el FBI y la Fiscalía General investigan por huachicol fiscal, cada una a su lado de la frontera. Traer combustible etiquetado como si fuera otra cosa, que es este mecanismo que ya conocemos también. Y también los investigaron por surtir a empresas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Y en abril de 2026, agentes federales del FBI catearon sus oficinas en Houston y se llevaron todos sus documentos. Entre esos papeles, la operación con Portacelis. Entonces, recapitulemos. El primero, el dato. En agosto de 2025, Hacienda suspendió a Portacelis Gas and Oil del padrón de importadores de hidrocarburos. La causa: no cumplir con sus obligaciones fiscales. Y aquí está la cadena. Se trata de una huachicolera investigada por el FBI que le surte a una empresa fachada que está creada en el estado de Tabasco y que fue creada por el contador del amigo de los hijos del expresidente. Ese mismo amigo que dice una y otra vez que recibe instrucciones directas de Gonzalo López Beltrán.
Muchas gracias, Leo. Una investigación como esta permite entender que el huachicol fiscal involucra una compleja red de relaciones empresariales, decisiones gubernamentales y mecanismos de control que cuando fallan terminan costándole millones de pesos al país. Y en cualquier mesa bien servida, todos deberíamos recibir el mismo trato. Nadie espera que a unos les sirvan un desayuno completo y de lujo y a otros únicamente las migajas. Con la justicia debería de ocurrir exactamente lo mismo. Sin embargo, esta semana María Amparo Casar analiza el contraste entre dos casos que plantean una pregunta incómoda. ¿La ley se aplica igual para todos o depende de quien esté sentado en la mesa de poder? Y es que les platico. Mientras el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, únicamente acudió a declarar como testigo pese a los señalamientos que pesan en su contra. Y que no son menores, Pues recordemos que es señalado por presuntamente haber pactado con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de apoyo político, sobornos millonarios y coacción electoral, además de encubrir las operaciones del cártel de Sinaloa. Sobre las implicaciones de este contraste para el Estado de Derecho, nos cuenta María Amparo Casar, presidenta de nuestra organización. Te escuchamos. Ernesto Rufo fue encarcelado hace ya 2 semanas. El tiempo es su peor enemigo. También el de todos los ciudadanos que pueden sufrir una violación a las garantías individuales y un atropello como el que padece hoy el exgobernador de Baja California. Más que una cortina de humo, el caso Rufo es un retrato perfecto de la vulnerabilidad a la que estamos sometidos los ciudadanos cuando así conviene al gobierno de México. Un gobierno que tiene en sus manos todo el poder para ejercerlo a discreción. Un gobierno ante el cual el ciudadano está indefenso. Pronunciarse sobre el caso de Rufo no es defender ni al PAN, al que ya no pertenece, ni a Somos México, ni a los adversarios, ni a alguien que hizo historia al colocarse como el primer gobernador de oposición. Todo eso es lo de menos. Ni siquiera es defender su inocencia. Estamos conscientes de que la Fiscalía es a quien le corresponde investigar, a sus abogados encabezar la defensa y al juez determinar su inocencia o culpabilidad. Pero también estamos conscientes de que el señor Rufo tiene derechos. El primero de ellos es el debido proceso, pero también el de la proporcionalidad de las medidas cautelares dictadas en su contra y el de comparecer frente a un juez imparcial y no frente a uno de consigna. Los que alzamos la voz lo hacemos para defender su derecho a no ser tratado como un criminal cuando no se ha determinado que lo es, aun cuando la presidenta Sheinbaum ya lo haya sentenciado en una mañanera diciendo que es caso juzgado. Lo hacemos para defender la presunción de inocencia hasta que no se demuestre su culpabilidad. Lo hacemos, en términos más generales, para defender su derecho a seguir el proceso judicial que se le ha abierto en libertad, porque la necesidad de prisión preventiva no fue debidamente acreditada. Lo hacemos para rebelarnos contra la ampliación arbitraria de la prisión preventiva, para salvaguardar el derecho de sus abogados a conocer en tiempo y forma las pruebas y a presentar evidencias de su inocencia. Lo hacemos para exigir que su audiencia sea pública. También para condenar las múltiples violaciones, como dije, al debido proceso y para denunciar la patraña de que el caso Rufo es un problema de seguridad nacional. Cada día que el exgobernador pasa en la cárcel es un día más para recordar la precariedad, cuando no la ausencia del Estado de Derecho. Cada día que Rufo pasa en prisión es un día para recordar la precariedad de nuestra libertad. Cada día que pasa en cautiverio nos recuerda la vulnerabilidad en la que vive el empresario, el periodista, el activista, el comunicador, el opositor, que en cualquier momento puede ser señalado, denunciado, vinculado a proceso, juzgado por consigna y encarcelado. Callar es avalar en los hechos las múltiples violaciones a las que ha estado expuesto. Todo esto que digo bastaría ya para condenar la conducta del nuevo Estado, partido, gobierno que resucitó Morena desde 2018. Pero si de agravar esta conducta se trata, también están los argumentos del doble rasero. La doble vara dice mucho de la catadura moral de este régimen. Protección e impunidad para los míos y condena política para los disidentes o para quien haga falta de acuerdo a la coyuntura política o a los intereses de alguien en el poder. El contraste es brutal. Para Rufo,
prisión de máxima seguridad en duras condiciones de confinamiento por ser socio de una empresa a la que se le acusa de formar parte de una red que evadió impuestos mediante la importación irregular y declaración falsa de volúmenes de combustible. Para Rocha Moya, la comodidad de su casa en su estado natal por un presunto pacto con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de apoyo político, sobornos millonarios y coacción en las urnas, además del presunto encubrimiento de las operaciones de los cárteles. Para Rocha, presunción de inocencia y petición de pruebas y evidencias. Para Rufo, condena anticipada. Para los presuntos capos del huachicol, en el mejor de los casos, la apertura de una carpeta de investigación. Para Rufo Almoloya. Grave error cometeríamos si dejamos de hablar del caso Rufo. Hoy es él, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Si no lo hacemos por convicción, hagámoslo cuando menos por interés propio. Muchas gracias, María Amparo. Nos queda claro. Cuando la justicia parece cambiar de receta dependiendo del comensal, lo que termina deteriorándose es la confianza ciudadana. Y sin reglas iguales para todos, el Estado de Derecho deja de ser una garantía para convertirse en una expectativa. Y ahora cambiamos de tema, aunque seguimos hablando de confianza. En un brunch siempre hay quien presume la receta perfecta, pero cuando algo sale demasiado bien para ser cierto, vale la pena revisar qué ocurrió realmente en la cocina. En las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar el incremento en los puntajes del examen de admisión para algunas carreras con mayor demanda de la UNAM. El debate sobre el posible uso de inteligencia artificial durante la aplicación del examen llevó a revisar también a la empresa responsable de esta plataforma. Y resulta que no es la primera vez que enfrenta cuestionamientos. En 2020, durante la pandemia, la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León ya había registrado problemas en un examen piloto realizado con la plataforma desarrollada por Territorium Live. Para conocer los detalles de esta investigación publicada por Fábrica de Periodismo, hoy nos acompaña la periodista Aminet Sánchez. Te escuchamos, Aminet. Todo el país está hablando del examen de admisión de la UNAM por las calificaciones inusuales que obtuvieron algunos aspirantes y por la decisión de la propia universidad de crear una comisión técnica para revisar qué fue lo que ocurrió. En Fábrica de Periodismo nos hicimos una pregunta muy sencilla. ¿Quién está detrás de la plataforma donde se aplicó ese examen? La respuesta nos llevó a una empresa que se llama Territorium Live. Fue fundada en 2012 en Nuevo León por dos jóvenes, Gerardo González Sáenz y Carlos Guillermo Elizondo Anser. Cuando constituyeron la empresa tenían apenas 21 y 20 años de edad. 14 años después, la UNAM los eligió para desarrollar y operar el primer examen de admisión completamente en línea de su historia. A partir de ahí empezamos a reconstruir la trayectoria de la empresa y encontramos algunos episodios que vale la pena conocer. El primero ocurrió en 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando muchas instituciones se vieron obligadas a migrar al entorno digital sus procesos de admisión. La Universidad Autónoma de Nuevo León decidió aplicar por primera vez su examen de admisión en línea utilizando la plataforma desarrollada por Territorium Live. Antes del examen oficial, organizó un simulacro para que los aspirantes conocieran el sistema, pero desde los primeros minutos comenzaron a aparecer reportes de estudiantes que no podían ingresar a la plataforma, que su cámara no era reconocida o que permanecían durante varios minutos en el proceso de validación sin poder iniciar finalmente la evaluación. La propia universidad reconoció esos incidentes y organizó un segundo simulacro para aquellos que no habían podido completar el primero. Después informó que el ejercicio había servido básicamente para calibrar los mecanismos de seguridad y finalmente aplicó el examen oficial. 2 años después encontramos otro episodio. Ahora en 2022, la misma Universidad Autónoma de Nuevo León volvió a utilizar la plataforma de Territorium Live durante un proceso de admisión, ahora para licenciatura. Nuevamente aparecieron reportes de aspirantes que no podían acceder al examen y durante la aplicación, la propia universidad informó que una falla en los servidores impidió el acceso de alrededor de 10,000 estudiantes y esto obligó a que se reprogramara la evaluación. La universidad nunca detalló qué provocó ese problema. Pese a esos episodios documentados,
la UNAM decidió adjudicar directamente a Territorium Life el contrato para desarrollar y operar el primer examen de admisión completamente en línea de su historia. La propuesta salió de la Dirección General de Administración Escolar. Su titular, Ivonne Ramírez Güense, solicitó al Comité de Adquisiciones autorizar una excepción a la licitación pública y adjudicar directamente el contrato a Territorium Life. Obtuvimos ese expediente y ahí están los argumentos con los que la universidad defendió la decisión. La Dirección General de Administración Escolar aseguró que Territorium Life era prácticamente la única empresa mexicana con experiencia comprobada para aplicar de manera concurrente más de 30,000 exámenes y administrar diariamente más de 100,000 evaluaciones. También sostuvo que la plataforma contaba con inteligencia artificial para supervisión remota, reconocimiento facial para verificar la identidad de los aspirantes, certificaciones internacionales y todas las medidas necesarias para garantizar la secrecía de los reactivos, la integridad del proceso de evaluación y la transparencia en la asignación de lugares. Con esos argumentos, el Comité de Adquisiciones autorizó la adjudicación directa. El contrato estableció un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos, dependiendo del número de aspirantes atendidos, es decir, desde poco más de 154,000 hasta 385,000 personas. Pero la investigación también muestra que Territorium ya no era una empresa que trabajara únicamente con universidades. En los últimos años fue obteniendo contratos con otras instituciones públicas. Encontramos contratos con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para aplicar exámenes de selección de personal y con el entonces Consejo de la Judicatura Federal para supervisar evaluaciones a distancia. Su tecnología comenzó a utilizarse en procesos cada vez más importantes para instituciones del Estado mexicano. Y aquí hay algo que me parece importante subrayar. Nuestra investigación no demuestra que las anomalías detectadas en el examen de admisión de la UNAM hayan sido provocadas por la plataforma de Territorium Life. Eso todavía no se sabe y precisamente por eso la propia universidad creó una comisión técnica para revisar qué ocurrió. Lo que sí documentamos es que antes de adjudicar este contrato existían registros públicos de incidentes ocurridos durante otros procesos de admisión en los que se utilizó esa plataforma y que aún con antecedentes documentados, la Dirección General de Administración Escolar sostuvo que la empresa reunía todas las condiciones para garantizar un proceso seguro, transparente y confiable. La nota la pueden encontrar en fabricadeperiodismo.com. Muchas gracias, Aminet. Los procesos tecnológicos pueden facilitar muchas cosas, pero también exigen transparencia, supervisión y rendición de cuentas, porque la confianza, igual que en un buen pan recién horneado, tarda en construirse y puede desmoronarse muy rápido. Y antes de servir el último café de esta edición, abordamos un tema que toca directamente con la libertad de informar. El pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un anteproyecto que contempla lineamientos generales para regular noticias y opiniones bajo el argumento de garantizar los derechos de las audiencias. La propuesta ha encendido alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y periodistas, que advierten sobre el riesgo de que estas disposiciones abran la puerta a mecanismos de control sobre los contenidos informativos. Especialistas señalan que, de aplicarse estos términos, el Estado podría asumir un papel de árbitro sobre el debate público, con implicaciones para el derecho de la sociedad a recibir información plural y diversa. Para analizar el alcance de esta iniciativa nos acompaña Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. Te escuchamos, Leopoldo. La propuesta de lineamientos de protección a los derechos de las audiencias tiene varias cuestiones preocupantes, pero me voy a referir a dos. Uno es que trata de regular contenidos, es decir, no esconde esa vocación del documento de tratar de regular contenidos, estableciendo la posibilidad, primero, de que la persona defensora de las audiencias, es así contratada por el medio de comunicación o la concesionaria, pueda determinar, por ejemplo, si es información falsa, inexacta, descontextualizada, o bien si está confundiendo opinión con información, cosa que a mí se me hace muy difícil separar en la dinámica informativa. Pero no solo llega hasta el defensora de las audiencias, sino que hay una segunda instancia, que es la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que puede determinar qué es verdad y qué es mentira.
mentira. Y eso va más allá de las facultades de la ley. Este es el segundo punto. La ley no establece este procedimiento bajo el cual puede ser un órgano revisor, la CRT, que además depende directamente del Ejecutivo, es decir, no tiene las condiciones mínimas de imparcialidad e independencia. Es muy preocupante porque es un tipo de regulación que va más allá de la ley, pero sobre todo en el fondo del asunto trata el Estado de convertirse en un supuesto tribunal de la verdad o en un fact-checker, como lo ha intentado hacer en los últimos años, primero el gobierno de López Obrador y ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum, con la diferencia de que aquí sí puede haber sanciones, que son multas muy importantes de hasta 1% de los ingresos acumulables del concesionario. Entonces, evidentemente esto puede generar un efecto inhibidor y eso es lo que debería de preocuparnos, porque ya cuando el Estado puede no solamente calificar hechos como verdaderos o falsos, que lo ha venido haciendo a través de diversas iniciativas como el Quién es quién en las mentiras, Infodemia, derecho de réplica, ahora no solamente puede calificar sino sancionar, y eso sí va a generar un efecto de autocensura si se queda tal cual. Muchas gracias, Polo. La libertad de expresión no es un privilegio de periodistas o de medios de comunicación. Es un derecho de toda la sociedad, porque cuando se limita la posibilidad de informar y de debatir libremente, quienes terminan con menos herramientas para exigir cuentas son las y los ciudadanos. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.